San Sergio de Radonés. Capítulo 2. Inciso F. San Sergio, abad del monasterio de la Trinidad. El abad Mitrofán solo vivió un año en el monasterio. Cayó enfermo y se presentó pronto delante de Dios. Entonces todos los hermanos decidieron elegir a San Sergio abad de la comunidad. Fueron en su busca y le dijeron: Padre, no podemos vivir sin superior. Queremos que tú seas nuestro abad y el guía de nuestras almas y de nuestros cuerpos. El bienaventurado les dijo: No he pensado en ser prior, y mi alma desea ardientemente acabar mis días acá abajo como simple monje. Los hermanos insistieron, volviendo por 3 veces a San Sergio para convencerle de que aceptase el cargo. Entonces el bienaventurado les dijo: Antes preferiría aprender que enseñar, más bien obedecer que mandar, pero temeroso del juicio de Dios me entrego a su voluntad y que ella se cumpla. San Sergio se decidió entonces a ir a visitar al obispo para sostenerle el caso. Tomó consigo a los 2 monjes de más edad y marchó a pie a Pereslav, más allá de los bosques. Zaleski, donde residía por aquella época el obispo Atanasio de Volinia, 1328-1353. Este último reemplazaba en su cargo al metropolitano Teognosto, que se hallaba de viaje a Constantinopla. El viejo metropolitano, que había dado su bendición a la fundación del monasterio, era griego de origen y había ido a visitar al patriarca. El viaje era largo y peligroso. Había que cruzar las estepas del sur, embarcándose en el único puerto abierto a las relaciones entre Rusia y Bizancio. Cafá, en la actualidad Teodosia, en Crimea, tuvo pues que pensar en no dejar sin guía La iglesia rusa dependía del patriarca de Constantinopla y los metropolitanos eran nombrados por este. Eran griegos o rusos. En este último caso tenían obligación de ir a Constantinopla para recibir de manos del patriarca su investidura. La iglesia rusa no se convirtió en autocéfala independiente hasta el año 1448. El viaje era largo y peligroso, había que cruzar las estepas del sur, embarcándose en el único puerto abierto a las relaciones entre Rusia y Bizancio. Cafá, en la actualidad Teodosia, en Crimea, tuvo pues que pensar en no dejar sin guía a la iglesia. Esto ocurría, según la vida, hacia el año 1344. San Sergio y los 2 monjes llegaron de mañana a Pereslav, situada a mitad del camino entre el monasterio y Rostov, y se presentaron al obispo, que los recibió con alegría. Había oído hablar de la comunidad de la Trinidad y pidió a los monjes que expusiesen su caso. San Sergio refirió lo que había ocurrido en su monasterio y pidió al obispo que les diese un superior. El obispo le interrumpió y le dijo: Dios te llamó desde el seno de tu madre, y tú serás el superior del monasterio de la muy santa Trinidad. El santo rehusó diciendo que era indigno de aquel cargo, pero el obispo le contestó: Has ganado todo, salvo la obediencia. Entonces el bienaventurado aceptó, y el obispo lo llevó a la iglesia, donde lo ordenó de subdiácono y después en la divina liturgia de diácono. Al día siguiente San Sergio fue ordenado sacerdote y el obispo lo nombró superior, abad. Le mandó que cantase la divina liturgia y que ofreciese con sus manos el incruento sacrificio. Después lo llamó a su celda, habló con él extensamente de su nuevo cargo y le dio las reglas de los padres de la iglesia para guiar las almas. Epifanio describe el regreso del nuevo abad recién ordenado a su monasterio en los siguientes términos: Nuestro padre y abad Sergio
regresó a su monasterio, habitación de la Santa Trinidad, y los monjes le recibieron postrándose ante él hasta tocar la tierra. Pero él se dirigió inmediatamente a la iglesia, se postró ante el obispo de la Trinidad, ante el ícono de la Trinidad, y oró con humildad. Únicamente después de haber orado se dirigió a los hermanos diciendo: entren por la puerta estrecha. Mateo 1. Venid, hijos míos, escuchadme, yo os enseñaré el temor del Eterno. Salmo 34:12. Acuérdense de las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. El fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la dulzura, la templanza. Gálatas 5, 22, 23. Después agregó: rueguen, hermanos míos, por mí, porque me falta la dulzura y la prudencia. Pero ya he recibido del Dios de los cielos un talento y debo darle cuenta. A pesar de haber aceptado su nuevo cargo de superior, San Sergio no varió en nada su vida y siguió trabajando para todos. Había guardado y puesto en práctica las palabras que su obispo le había dirigido en el momento de darle la despedida. Acuérdate de la palabra. Lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Si obras de este modo, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que viven contigo. San Sergio recordará toda su vida estas palabras y será no solo el padre de quienes vengan a él, sino su servidor. El número de monjes quedó fijado en 12. La vida habla en estos términos. Al principio de su dirección como abad y superior había 12 monjes, y el superior hacía el número 13, y este número fue observado durante 2 o 3 años. Este número ni aumentaba ni disminuía, y si un hermano moría o abandonaba el monasterio, se tomaba otro a fin de que el número de monjes no cambiase, permaneciendo siempre en 12. Hacia el año 1347 ocurrió un gran cambio en la vida del monasterio. Un abad rico y célebre de Smolensk llamado Simón, que había oído hablar de San Sergio, llegó a la Trinidad y pidió al superior que lo aceptase en el número de sus discípulos. El problema que se le planteaba al superior era de solución difícil. Por una parte, Simón era archimandrita. El título de archimandrita se traduce ordinariamente por abad y el de igúmeno por prior. El primero era llevado por los superiores de los grandes monasterios y el segundo por los de los monasterios de menor importancia. La diferencia entre abad y prior no existía en Oriente. En el monte Athos únicamente los grandes monasterios empleaban este nombre y los demás son llamados esquites. El título de archimandrita se da hoy con frecuencia honoríficamente. Los monjes sacerdotes que no son ni archimandritas ni igúmenos reciben el nombre de hieromonjes. Los diáconos, hierodiáconos. Por una parte, Simón era archimandrita, título que usaban los superiores de las grandes abadías y le correspondía la precedencia sobre él. Por otra parte, traía a San Sergio mucho dinero y el santo quería que su monasterio siguiese siendo pobre. El primer problema quedó resuelto gracias a la humildad y a la suma prudencia del abad Simón, que quiso seguir de simple monje, siguiendo la regla impuesta a la comunidad. En cuanto al dinero, decidieron de común acuerdo emplearlo en la construcción de una nueva iglesia, ya que el antiguo había llegado a ser insuficiente. La llegada del archimandrita Simón tuvo otra consecuencia, que el santo no pudo prever. Una vez sobrepasado el número de 12, era imposible detener el influjo de nuevos candidatos, y la comunidad empezó a crecer de manera inquietante. El santo no negaba a nadie el derecho de instalarse en el monasterio, pero no convertía al candidato en monje.
Para empezar, le ordenaba que tomase hábitos oscuros de paño y que viviese con los hermanos para habituarse poco a poco al régimen monacal. Después le hacía pronunciar los pequeños votos y no le exigía los grandes votos sino al cabo de cierto tiempo. Epifanio escribe: San Sergio tenía desde el principio esta costumbre. Después de vísperas, avanzado el crepúsculo y durante las noches largas y sombrías, salía de su celda y recorría las celdas de los monjes. Si se encontraba con que el monje oraba o trabajaba, se alegraba y rendía gracias a Dios. Si veía 2 o 3 monjes conversando reunidos y riéndose, se indignaba retirándose después de haber golpeado en la ventana. A la mañana siguiente los llamaba y de lejos, con humildad y dulzura, con ayuda de parábolas, los instruía. Si el hermano era humilde y sumiso, reconocía su falta, se inclinaba delante del superior y le pedía perdón. Si el hermano no era sumiso y permanecía insensible, como si lo que decía el superior no fuese con él, solo entonces le amonestaba el superior con paciencia y le imponía una penitencia. Y de ese modo enseñaba a todos a orar intensamente, y a no conversar después de las oraciones de la tarde, sino a trabajar según sus fuerzas, cantando durante todo el día los salmos del profeta David. Entre los recién venidos se encontraba el hermano mayor de San Sergio, el abad Esteban, su primer compañero en la soledad, que después de una estancia en Moscú se decidió a volver al monasterio de la Trinidad. Llevó con él a su hijo Juan, de 12 años, que se hizo monje con el nombre de Teodoro. Este adolescente fue desde su infancia muy piadoso y dócil, siguiendo siempre el ejemplo de su tío. San Sergio no varió en nada la vida de la comunidad después de su elevación a la dignidad de superior. Seguía la regla de San Teodosio de Kiev, pero la humanizó mucho, introduciendo siempre, en vez de las exigencias rígidas, la clemencia y la humildad. Afirmaba que toda regla debía ser un medio educativo en las manos del superior y que éste debía aplicarla razonablemente según las capacidades de cada cual. La vida monástica era para él una escuela y el superior un pedagogo que ayudaba a sus hermanos a progresar en el camino evangélico. San Sergio oficiaba todos los días y preparaba él mismo las prósforas, moliendo los granos y haciendo la pasta. Preparaba igualmente los cirios, trabajaba como antes para todos, se vestía con pobreza y daba igualmente a todos el ejemplo de la humildad y el trabajo. El crecimiento del número de monjes fue seguido para el santo de otra dificultad. Eran numerosos los laicos, campesinos y ciudadanos que abandonaban sus aldeas o sus ciudades y que acudían de todas partes para instalarse en los alrededores del priorato de la Trinidad. La vida relata, empezaron a echar abajo los bosques y nadie se lo prohibía. Levantaban construcciones y deslucieron de ese modo el desierto. No perdonaron aquel lugar salvaje y transformaron el desierto en campos, tal como lo vemos en la actualidad. Construyeron aldeas y granjas y empezaron a visitar el monasterio llevando innumerables regalos. La pobreza del monasterio era hasta entonces extremada. Les faltaba con frecuencia el pan, la harina, el vino para los oficios divinos, el incienso o la cera. De noche se cantaban los maitines en sirio, alumbrándose con hachas de álamo o de pino. Un día le faltaban al superior el pan y la sal, y todo el monasterio quedaba sin alimento. San Sergio, sin embargo, había prohibido a los hermanos que saliesen de la abadía para pedir limosna. Todos debían permanecer en el monasterio y esperar únicamente socorro de Dios. El abad pasó 3 días sin comer y en la mañana del 4.º día marchó con su hacha a la celda de uno de los monjes llamado Daniel y le dijo: «He oído que quieres construir una entrada delante de tu celda. He venido para construirte esa antecámara, a fin de que mis hermanos no estén sin trabajo». Daniel le contestó: sí,
Hace tiempo que lo deseo y espero carpinteros de la aldea, pero temo encargarte de esta tarea porque me pedirías demasiado. El santo le contestó: no te pediré una gran recompensa. ¿No tienes pan enmohecido? Me gustaría mucho comerlo y no te pediría nada más. No encontrarás un carpintero como yo. El monje le trajo un tamiz lleno de pan enmohecido, diciéndole: esto es todo lo que tengo. San Sergio le contestó: esto me basta con mucho, pero guárdalo hasta la hora nona, porque no quiero recibir la paga antes de haber hecho el trabajo. Por la tarde, cuando todo el trabajo estuvo terminado, el viejo Daniel le trajo el tamiz y el superior comió de aquel pan con moho, humedeciéndolo con agua, porque no había en el monasterio ni sopa ni sal.